Esta mañana vamos a estar hablando sobre la vida transformada. Y obviamente es la vida transformada a la imagen de Cristo Jesús. Durante la mayor parte de mi vida, yo no tenía ni idea de cuál era la diferencia entre andar en la carne o andar según la carne y andar en el Espíritu Santo de Dios. Y por esta razón, luché durante varias décadas tratando de vivir mi vida cristiana en la carne. Traté de convertir a mi carne en un buen cristiano. Tengo que confesar que a veces tuve éxito lo suficiente para seguir intentándolo una y otra vez. Pero otras veces tuve tanto fracaso que me rendí por completo. Así que pronto yo descubrí que lo único que era peor que tratar de obligar a la carne vivir como cristiana y ajustarse a un estándar de vida piadoso, era sencillamente vivir para la carne, punto, se acabó, ¿no? Tratar de vivir mi fe fue bien frustrante en ese sentido. Pero permitir a mi carne vivir sin yo intentar vivir una vida piadosa era algo que tenía que considerar seriamente. Si trataba de cambiar áreas en las cuales yo era débil o me sentía débil, podría tener éxito por algunas semanas, tal vez algunos meses, pero cuando algo me superó o superó mis fuerzas, entonces otra vez me encontraba de nuevo donde había comenzado. No sé cuántos de ustedes recuerdan a Luis Vigoró en Puerto Rico. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan, probablemente no, ¿sí? Y él tenía un programa donde la gente venía y competía y cuando ganaban premios y cosas. Y tenía una sección que se llamaba Sube Nene, Sube el Palo Encebado. ¿Se acuerdan? Ok. Ese del palo encebado, obviamente era un palo que tenía aceite, le ponían un montón de cosas para rebalar. Entonces se ponían como unos overoles la gente que participaba del público y trataban de subir el palo. Y una vez iban subiendo, pues resbalaban, porque estaba aceitado y no podían. Pero si subía, cogía, a veces te podían ganar hasta un carro. Desgraciadamente, la esposa de Luis Figueroa lo mató. Pagó a unos personas que lo quemaran vivo en su carro porque él le había sido infiel a ella. Pero la historia no se trata de Luis Figueroa, se trata de mí, sí. Y el problema era que cuando yo estaba en la carne era como estar subiendo el palo encebado. Yo iba subiendo y subiendo y cuando ya pensaba que otra vez para abajo. Y volvía a subir y otra vez para abajo. Eso me hacía resbalar. Así que me caía de nuevo al suelo donde yo había empezado. Así que mirando hacia atrás, me doy cuenta cuán tontamente yo traté de vivir durante décadas mi vida cristiana. Estaba tratando de hacer que mi carne hiciera lo que mi carne es incapaz de hacer. La Biblia dice que el pecado precisamente habita en nuestra carne. Romanos 7, del 17 al 23 dice, de manera que ya, y está el apóstol Pablo hablando, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí.
Yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino al contrario, el mal que no quiero, eso practico. Y si hago lo que yo no quiero, ya no lo llevo a cabo yo, sino el pecado que mora en mí. Por lo tanto, hallo esta ley: aunque quiero hacer el bien, el mal está presente en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo en mis miembros una ley diferente que combate contra la ley de mi mente y me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros, es decir, en mi carne. Hermanos, hay momentos en los que yo pude mantener mi carne bajo control. Tengo que reconocerlo. Pero cuando mi carne se cansó de que yo la obligara a vivir de manera cristiana, la carne se rebeló contra mí y no podía volverla a poner bajo sujeción. Estaba tratando de imponer un estándar sagrado de vida sobre algo que por naturaleza es profano, que es la carne. ¿Qué sucede cuando tú lavas un cerdo? Lo lavas, lo pones bien lindo, lo vistes. Ustedes saben que muchas personas tienen como pet, como mascota, un cerdo, ¿no? Y tú lo bañas y se queda lo más limpiecito y todo muy chévere el cerdo. Pero si tú te descuidas en un día de lluvia donde haya un charquito con fango y el cerdo se te va, ¿qué va a hacer el cerdo? Ahí va a meterse en el lodo y ahí se va a revolcar y ahí ya no vas a tener un cerdo limpio más, sino vas a tener un cerdo lleno de fango. ¿Por qué? Porque el cerdo va a buscar el alivio. Y asimismo, la carne va a buscar un alivio. No la puede seguir doblegando a vivir una vida para la cual la carne no ha sido creada. Así que este es el problema con la carne. La carne nació en una naturaleza pecaminosa. Así que por naturaleza la carne es pecadora. La carne no es pecadora porque cometió pecado. La carne es pecadora porque sencillamente es su naturaleza. Y su naturaleza es vivir en el pecado. Así que tarde o temprano, no importa cuánto tú y yo tratemos de vivir según el estándar piadoso de la Escritura, nuestra carne va a anhelar siempre el pecado y no vamos a poderla forzar a un molde de una vida cristiana. La única solución para la carne, porque Dios no ha provisto otra, es la cruz. La carne hay que crucificarla, debe ser crucificada. No solo debemos darle muerte a la carne, sino que también debemos reemplazar a la carne por algo mucho mejor que ella. Pero hay buenas noticias, y la buena noticia es que estas cosas ya han sido creadas, ya estas cosas han sido hechas por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de nuestros pecados se ofrece a través de la cruz en Cristo, y la vida se ofrece a todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. De esto se trata el plan de salvación de Dios. Vamos a detenerlo un momentito aquí y vamos a considerar el regalo de la salvación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Lo primero que debemos reconocer es que la salvación
no es lo que tú haces por Dios. Eso es bien importante. La salvación no es lo que tú y yo podemos hacer por Dios, sino lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Porque se trata de la gracia. Amén. La gracia, por definición, es el favor inmerecido de Dios. No merecemos nada. Favor inmerecido. Dice que fuimos salvos por fe y por gracia y que necesitamos andar en el Señor de la misma manera en que lo recibimos, por fe y por gracia. Si tú me haces algo feo a mí y me coges en la carne, ¿qué tú crees que va a pasar? Yo te voy a hacer algo feo a ti, porque es lo que te mereces. Tú te mereces que yo me vengue y yo te haga algo feo a ti también, para que aprendas la próxima vez no hacerme nada feo a mí. Pero si yo voy a practicar la gracia de Dios y tú me haces algo feo, tú no te mereces que yo te haga algo bueno, ¿cierto? Pero eso es lo que es la gracia, un favor inmerecido. Te voy a favorecer aunque no te lo mereces. La gracia es el fundamento que subyace en la vida cristiana. Así que en ningún momento debemos ver nuestra vida espiritual como algo que nosotros estamos haciendo por Dios. Todo lo bueno en nuestra vida y nuestra esperanza para el futuro no se basa en lo que tú y yo podemos hacer. Se basa en lo que Dios ya ha hecho por ti y por mí. Dios ha repartido a cada persona una medida de fe para que esto sea posible. En Romanos capítulo 12, verso 3 dice, apóstol Pablo también hablando, digo pues a cada uno de ustedes, por la gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez, conforme a la medida de la fe, que Dios repartió, no que tú y yo logramos, que Dios repartió a cada uno. Ustedes ven que yo cito mucho al apóstol Pablo, ¿cierto? Pero una cosa que Dios quiere que los cristianos sepamos es que nosotros, como iglesia, tenemos un solo gentil, como gentiles, es decir, no judíos, tenemos un solo apóstol. ¿Quién dice en la Biblia que es el apóstol de los gentiles? Pablo. No es que no consideremos los otros apóstoles, pero el de nosotros particularmente es el apóstol Pablo. ¿Sabían eso? Mucha gente se sorprende. Así que creer en Dios, eso es fe. Creerle a Dios, eso es fe. Es un acto de fe. ¿Pero cuál fe? La fe que Dios te regaló. La que te dio conforme a una medida específica que te dio a ti en particular. Dios nos da el poder para nosotros poder, valga la redundancia de las palabras, percibir la verdad de Él mismo. ¿Ok? Y luego Dios nos llama a que nosotros permanezcamos firmes en la fe que Él nos ha regalado a cada uno de nosotros. Y en adición a eso, Dios nos recompensa por recibir lo que ya Él nos ha dado. Por ejemplo, el amor no es lo que tú y yo desarrollamos por Dios. El amor no es lo que tú y yo desarrollamos por Dios. El amor primero tiene que ser derramado en nosotros,
en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En Romanos 5:5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, estamos llamados a amar a Dios con el amor que Él ya nos ha amado. Así que amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero, no por ninguna otra razón. Y el amor que usamos para amar a Dios es el amor que Dios derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. En 1 Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él, Dios, nos amó primero. Así que vemos que el amor de Dios es extremadamente maravilloso. Y encontramos que el Espíritu Santo de Dios derrama ese amor en tu corazón y en mi corazón. Y luego tú y yo respondemos con amor, no solo a Dios, sino también los unos a los otros, porque Dios nos ha dado ese amor y nosotros lo hemos recibido de parte de Dios. Otra vez Dios nos recompensa por recibir lo que nos da. De la misma manera, hermanos, las obras no son lo que tú y yo hacemos para Dios. Y eso es lo que se ve todo el tiempo. Eso es lo que se vende en todos los lugares, en todas las iglesias, en todas las denominaciones. Tienes que vivir para Dios. Tienes que hacer, tienes que servir, tienes que hacer. Las obras no es lo que tú y yo nos inventamos para hacer para Dios. Las obras son los propósitos de Dios, que Él preparó antes de la fundación del mundo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que tú y yo nos inventamos. Eso es lo que dice ahí. Las obras que a nosotros se nos ocurren. Las buenas obras que Dios, no tú ni yo, preparó. ¿Cuándo? De antemano, es decir, antes de la fundación del mundo. Para que entonces tú y yo andemos en esas obras. No que tú y yo las hagamos, sino andemos en esas obras. Dios nos está llamando a caminar en las obras que Él ya ha preparado. Y otra vez, Dios nos recompensa por ser parte de lo que Él está haciendo. Si te das cuenta, el tema recurrente y que va en todo esto es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Todo el trato de Dios contigo y conmigo es inmerecido. Es por gracia. Si Dios fuera a darnos lo que tú y yo merecemos, no estaríamos aquí celebrando vida eterna y celebrando la comunión con Él y los unos con los otros. Dios nos está llamando a caminar en su favor inmerecido. Nos recompensa entonces por ser parte de lo que Él ya está haciendo. Tú y yo no hacemos nada en particular más que unirnos a las obras de Dios que ya preparó de antemano, lo que Dios está haciendo. Como iglesia no debemos decir qué vamos a hacer para Dios. No, como iglesia debemos decir dónde está Dios obrando, qué está haciendo Dios. Vamos a unirnos a lo que Dios ya está haciendo y ser parte de eso. Pedirle al Señor que nos dé el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo.
Nuestra vida cristiana no se trata de logros. Se trata de relación con Dios por medio de Cristo Jesús. Nosotros, la mayoría, pasamos el tiempo de nuestras vidas tratando de ganarnos la aprobación de Dios. Esto le gustará a Dios, esto no le gustará a Dios. ¿Qué pasará conmigo? Pero nosotros no entendemos que ya Dios inmerecidamente nos aprobó y nos aceptó por la obra que su Hijo Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, ¿a qué somos llamados? Somos llamados a caminar con Él en lo que ya Él está haciendo. Pero esto no puede suceder mientras tú y yo vivamos en la carne y nos miremos a nosotros mismos como la fuente de la justicia o de las obras. Por lo tanto, es necesario una nueva naturaleza que esté en poder antes que la carne, para que esa nueva naturaleza sujete a la carne. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 del 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Quién nos santifica? Tú no te puedes santificar. Yo no me puedo santificar. Oh, que hay que andar en santidad. ¿En cuál de ellas? ¿En la que tú quieres vivir? ¿En la que tú te crees? ¿En la que tú opinas? ¿En la que tú te imaginas? Dice, el mismo Dios de paz los santifique por completo. Por completo es todo lo que somos como seres humanos. Todo tu ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es bien importante, el verso 24, míralo bien. Fiel es el que los llama, quien también lo logrará. No eres tú quien logras la santificación. No eres tú quien logra preservar tu espíritu, alma y cuerpo en santidad para el día del Señor. Es el Señor quien te santifica. Es el Señor quien te llama a la santificación. Es el Señor quien logra en ti y en mí la santificación. 2 Corintios 11:3 dice el apóstol Pablo: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben en Cristo. Sencillez y pureza. Ahí significa santificación, sanidad, sanidad de espíritu. Completamente. Es sencillo. Dios lo hace. No lo hacemos tú y yo. Comenzamos a confiar en la obra de Dios y entonces comienza el proceso de la transformación. La transformación es cuando yo empiezo a vivir exteriormente la obra que Cristo completó en mi nombre en la cruz. Mientras yo creo, libero las áreas de mi vida que están controladas por la carne y soy transformado a la semejanza de mi Señor, mi amado Jesucristo. Es como si fuera un secreto, ¿verdad? Como si la victoria fuera un secreto que pocos cristianos pudieran entender. Pero esto no es un secreto que Dios nos ha escondido a nosotros, sino que es un secreto que nosotros hemos escondido
nosotros mismos, de nuestros ojos. Son los ojos de nosotros los que estamos buscando, los que están velados de esta verdad, porque están cubiertos por la ley. Y una vez que se quita el velo de la ley, entonces comienza la transformación nuestra al mirar a Cristo Jesús. 2 Corintios capítulo 3 del 14 al 18 dice: sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, hablando del pueblo de Israel, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto, porque solo en Cristo es quitado. Es el velo de Moisés, ¿se acuerdan? Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, sin el velo, como en un espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen, la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, la verdad fue declarada claramente ante nosotros, ante el pueblo judío también, pero el pueblo judío no pudo verla por la ley de Moisés que les velaba los ojos. Los gentiles, es decir, nosotros los no judíos, también hemos creado una ley que nos tapa los ojos, un velo que nos tapa los ojos, y es el legalismo. Esa ley está ante nuestros ojos y no puede ver el poder transformador de Cristo. Estamos dependiendo de nosotros, estamos dependiendo del esfuerzo humano cuando tenemos que estar concentrados en Cristo. Necesitamos eliminar el legalismo y la ley, entonces va a comenzar el milagro de Dios de la transformación nuestra a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo somos transformados? Por lo que hacemos, por lo que no hacemos, esforzándonos más, teniendo más disciplina o haciendo sacrificios. No. Según la propia palabra de Dios, la transformación de nuestra vida a la imagen de Cristo comienza cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y nada más. Lo vemos a través del espejo de su palabra. Un día lo vamos a ver cara a cara, ¿cierto? Pero no tenemos que esperar ese día para ser transformados y ver el cambio en nosotros. Hay que quitar el velo de nuestros ojos. Hay que quitar el velo del esfuerzo humano. Esa es la ley. Esas son las obras. Es justificarme ante Dios por lo que hago o no hago. Pero la justificación solamente está en Cristo y por medio de Cristo Jesús. Si tú y yo miramos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios va a obrar el milagro de la transformación en nuestras vidas. Eso es una promesa de Dios garantizada. Tú y yo, todos estamos siendo transformados a la imagen de Jesús cuando nosotros miramos a Jesús.
cuando nosotros nos concentramos en Él. Porque Jesús es tu vida. Dice la Escritura que Cristo es nuestra vida, que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestra transformación. Mientras tú y yo miremos cualquier otra cosa, cualquier persona, cualquier religión, cualquier sistema, la transformación, experimentar esa transformación no es posible. Ciertamente las personas de alguna forma pueden cambiar cierto comportamiento y pueden experimentar cierto éxito. Pero hay una sola forma de vencer la carne. Hay una sola forma de vencer el esfuerzo propio. Hay una sola forma de vencer la ley y ser transformados a la imagen de Cristo. Y eso es manteniendo los ojos y la confianza en Cristo Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Yo pregunto en esta mañana, ¿estás tú mirando a Cristo? ¿O estás mirando tu propio esfuerzo personal? Tus propios méritos, tus propias acciones, las cosas que no haces, las cosas que haces, las que debieras hacer. ¿Estás confiando en tu actividad supuestamente cristiana? ¿Te estás gastando buscando la manera de agradarle a Dios, de que Dios te acepte, de que Dios te reciba tal cual eres? No es necesario que hagas eso. Solo mira a Cristo. Mira al Señor en tu vida. Concéntrate en Él. Porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, en esta mañana derramamos nuestro corazón delante de ti y reconocemos que ningún esfuerzo humano va a ser capaz de transformar nuestras vidas. Solo confiando en Cristo Jesús, solo confiando en lo que ya está hecho, que tú hiciste a través de tu Hijo Jesús, para nosotros, por nosotros, en lugar de nosotros. Todo lo que necesitamos hacer, Señor, es mirar a Cristo, andar en las obras que tú preparaste para nosotros antes de la fundación del mundo. Señor, si en esta mañana hay alguien aquí que aún todavía no ha entregado su corazón a Cristo, yo te pido, Señor, que tú le des la fe, que tú le des el querer y que pueda poner esa fe y esa confianza solo en ti, no en la religión, no en la denominación, no en la iglesia, no en el pastor, no en los líderes, no en su propio esfuerzo, no en su disciplina, no en las cosas que no hace o las cosas que puede hacer. Solamente en Cristo, solamente en Él está la salvación y está la libertad y está la transformación. Permítenos, Señor, entender, confiar. No importa cuán duro y fuerte sople el viento, cuánto ruja la tormenta en nuestras vidas, que nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor Jesús. Gracias, porque lo hiciste todo sin nosotros merecerlo. Gracias por derramar tu amor, Espíritu Santo, en nosotros para que podamos amar a Dios. Y los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
En el nombre tuyo, Jesús, hemos orado. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana.